No, ahí sí, ¿ya? Entonces, como le estaba diciendo, ¿cierto? El gran imperio que había acá en Sudamérica eran los incas, ¿ya? Y que muchas de las tradiciones que tenemos, ¿cierto? El Biobío aproximadamente, ¿cierto? Era de los incas, ¿ya? En Santiago los incas tenían un reducto, ¿cierto? Y no pasaba más allá del Biobío, ¿cierto? Porque los mapuches, ¿cierto? Se unían y no los dejaban pasar. Pero ya en el río Maule les hacían batalla. Así que si llegaban al Biobío, llegaban poquititos, no llegaban muchos, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿cierto? La identidad mestiza de la sociedad, ¿cierto? Es el resultado del proceso histórico complejo donde las culturas originarias y la influencia española se entrelazaron para conformar una nueva realidad social y cultural, ¿ya? ¿Sabe qué se entienden por realidad social y cultural? ¿Alguien entiende? ¿Sabe lo que es? No, profesor. ¿No? No, por acá no. Ya. Vamos a ya. Lo social, ¿cierto? Es cómo convivimos, ¿ya? Traigámoslo al día de hoy. Hoy, ¿cómo vivimos? ¿Cierto? Tenemos ¿cuánto que se llama? Un, una organización social y política, ¿cierto? Que nos permite mantener cierto orden y cierta civilidad. ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos tres poderes, ¿ya? Que son el ejecutivo, donde están el presidente de la República y todos sus ministros, ¿ya? Está, eh, está el Congreso, ¿cierto? La Cámara de Diputados, ¿cierto? Y el Senado, ¿ya? Y está el Poder Judicial, ¿ya? Nuestra sociedad hoy en día, ¿cierto? Está compuesta por tres poderes, ¿ya? Y de ahí se hace un ordenamiento normativo y legal para que las personas que viven en esta sociedad, en la sociedad chilena, ¿cierto? Nos permita desarrollarnos eh, lo más civilizado posible, ¿cierto? Con normas, con reglas, ¿cierto? En donde todos podamos convivir. Y dentro de eso tenemos un conjunto de normas sociales no legalizadas, ¿cierto? Que es convivir con el vecino, ¿cierto? Eh, celebrar algún tipo de fiesta cultural, ¿ya? Ya sea las más importantes en Chile son a ver, fiesta cultural que el 18 de septiembre, ¿cierto? Que son de Chile, ¿cierto? Tenemos el Día de los Pueblos Originarios, que es por ahí por junio, va a depender el día, que se supone que es el 21 de junio, ¿ya? Pero ahí va cambiando el día, ¿ya? Y tenemos fiestas locales, ¿cierto? En el norte se celebra la Tirana, ¿cierto? Y en el sur se celebran otro tipo de eventos culturales y sociales. Eso sociocultural, ¿cierto? Es lo que nos identifica al final, ¿ya? ¿Por qué? A ver, voy a, voy a ver quiénes están conectados. Tenemos, ¿por qué alguien que me conteste, cualquiera de ustedes, ¿cierto? Que me diga, ¿por qué es chileno? Que alguien me diga el por qué. Porque nací en un país llamado Chile. Ya, pero pueden hacer y después se puede ir, ¿cierto? Pero Claro, pero sigo teniendo mi nacionalidad chilena. claro, pero ¿qué más allá de eso, de la nacionalidad, la hace ser chileno? Mis orígenes
¿Ya? ¿Qué más? Mi cultura, ¿Ya? no se me ocurre otra cosa. ¿Ya? Tiene Nuestras que son costumbres, idiomas. las, las costumbres, eso, súper importante. El idioma también, ¿cierto? Bueno, yo lo veo mucho TikTok y cuando lo veo siempre me aparece gente extranjera, ¿cierto? Hablando de eh, el mejor país de Chile, ¿cierto? Eh, destaca mucho nuestra forma de hablar el español, ¿ya? Que ocupamos una palabra para varias cosas, ¿ya? Como el ya, ¿cierto? Ya, El es chilenismo, cualquier. ¿Cómo? el ¿Cómo? chilenismo. Claro, claro que se crean esos chilenismos, ¿cierto? Bueno, las costumbres, ¿ya? Que existen en este país y que ¿cierto? Se fueron cultivando a través del tiempo, ¿cierto? Nos hacen tener esas costumbres, ¿ya? Y como en varias sociedades a nivel mundial y antiguas, ¿cierto? Tenemos ciertos rituales, ¿ya? Y uno de esos rituales, ¿cierto? Es la comida, ¿ya? Es la comida, la cual, ¿cierto? Tiene una mezcla de productos que son originarios de Chile y de América, ¿ya? Y productos que trajeron los españoles, ¿cierto? Entonces, se me perdió esto que tenía aquí. Aquí dice, ¿cuál es su plato favorito? ¿Ya? Lo van a escribir en un cuaderno, ¿cierto? Y van a escribir el plato favorito, ¿ya? O lo van a pensar, ¿ya? Yo se los voy a preguntar aquí, ¿cierto? Y van a buscar, ¿cierto? Algún eh, ingrediente de ese plato favorito que tengan, ¿cierto? Que se identifique que es de América o España, ¿ya? En América tenemos el maíz, el choclo, la papa, la quinoa, el poroto, el zapallo, el ají, el tomate, la palta, el maní, la chirimoya, la papaya, el cacao y la carne de alpaca. Por el lado de los españoles, ¿cierto? Ellos trajeron el trigo, los lácteos, que con la leche fabricaban estos quesos, ¿cierto? Huevos de gallina, caña de azúcar, aceituna, uva, lechuga, repollo y todas las carnes que conocemos. Los pueblos mapuches tenían gallinas, así que esto está medio... eh, está- el pueblo Boicoteado. mapuche tenía gallinas y tenía huevos, ¿ya? Dígame, ¿quién me habló? Yo dije que estaban boicoteando los Yo, huevos, los claro, pollos. claro. Tienes que pensar que la historia es viva, ¿ya? Cada cierto tiempo se van sacando estudios científicos que demuestran que antes de la llegada de los españoles habían llegado otros pueblos acá también, a América por lo menos, ¿ya? Hay teorías que se vienen desarrollando ya y, y esto va cambiando cada cierto tiempo, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día ya se sabe ya que los mapuches tenían gallinas, ¿cierto? Por lo tanto, tenían huevos. Yo no sé si se los comían, eso ahí ya no lo tengo claro, pero sí tenían gallinas, ¿ya? Entonces, van a colocar su plato, ¿cierto? Favorito, el mío es el caldillo de congrio, ¿ya? Y van a colocar los ingredientes de su plato, ¿cierto? Y le van a colocar la procedencia, ¿ya? ¿Cuánto se llaman? Los aliños, algunas, algún tipo de tubérculo como la zanahoria, cebolla, ¿cierto? Si bien pueden haber llegado con los españoles, ¿cierto? Pero habían llegado a Europa desde Asia. La zanahoria, el pimentón, el
la zanahoria, el pimentón, ¿qué más? Cebolla, ajo, ¿ya? El tomate, el tomate en un principio era de color amarillo, ¿cierto? Los españoles ellos lo llevaron a Europa, ¿cierto? Y allá lo lograron, ¿cuánto que se llama? Cultivar, ¿cierto? Y los mejores, en algún momento dieron unos rojos, ¿cierto? Y le sacaron provecho a esas semillas rojas, ¿cierto? Y apareció el tomate rojo, ¿ya? ¿Qué más? Las frutillas. ¿Sabían que las frutillas existen hoy en el mundo? ¿Ya? Son originarias del pueblo mapuche y que las mezclaron con eh, frutillas, ¿cierto? De Europa y de Norteamérica, ¿ya? La- el estudio dice que el reino de Francia en 1600, 1700 y algo mandó a alguien a estudiar las costas chilenas, ¿cierto? Y descubrieron que acá las frutillas, ¿cierto? Que tenían los mapuches eran grandes, ¿ya? Rojas, no, eran blancas, me equivoqué, ¿ya? Eran blancas, ¿cierto? Y la llevaron a Europa y se tardaron como 50 años en lograr que dieran la frutilla que es la que comemos todos los días. Porque en Europa las frutillas daban de color, de tamaño y color disparejo y chicas, ¿no? Entonces el tamaño de frutilla que logró estabilizarse, ¿cierto? Fue con la mezcla de la frutilla chilena o de los mapuches, ¿ya? Entonces ahí hay otro producto, ¿cierto? Que es originario de América, que es la frutilla, ¿ya? Ya, ¿alguien me puede decir su plato favorito y sus ingredientes? El pastel de choclo, Qué rico. Sí, rico el pastel de choclo. ¿Qué lleva el pastel de choclo? cebolla, carne, Carne, leche, sal, leche, sal, lleva aceituna también y aceitunas, pasas algunos, pero yo lo prefiero sin pasas. ya, azúcar lleva también, ¿cierto? Entonces Sí, tenemos azúcar. el choclo que es de América, ¿cierto? ¿Qué más lleva de América? Aquí puede llevar. Y de España, ¿qué sería? La aceituna, el azúcar, ¿cierto? Que viene de la caña de azúcar. ¿Qué más? Lleva carne de pollo, ¿cierto? Y lleva carne molida de vaca, ¿ya? Ahí tienen un plato, ¿cierto? Que se mezcló, ¿cierto? Mezcló alimentos, ¿ya? Otro, El charquicán, profesor. también el charquicán. B. Falcón, me dice que es porotos granados con longaniza. Qué rico, tan bueno. Hombre. ¿Qué más tenemos ya? El charquicán que lleva, lleva papa, lleva zapallo, que es de América, Verduras, verduras como que acelga, zanahoria, cebolla, cebolla, ya, perejil, morroncito, perejil, ya, carne, algún tipo de zanahoria, carne, carne vacuno, picadita, carne de vacuno, molida, ya, molida, ya, porque también se puede hacer con cochayuyo, igual queda rico. también, que a mí me daban charquicán con pochayuyo cuando chico. Y ahora no le gusta. No me gusta el pochayuyo. Por eso le digo, y Crudo ahora no le sí, gusta. crudo sí, no me gusta esa sensación. Si bien lo he logrado comer como ceviche a veces, sí, pero poquito. Luis Muñoz dice, mi plato favorito son los mariscos. Eso, poca tradición de marisco tenemos en Chile, ¿cierto? Nuestro principal plato debería ser el caldillo de congrio, el caldillo de pescado, el pescado frito, ¿cierto? Comerlo siempre. Cazuela de vacuno, dice Romina, ¿ya? Entonces, ven, en este rito de comer, ¿ya? De comer, ¿cierto? Eh, en estas comidas que ustedes me están nombrando, tenemos una costumbre, ¿cierto? Y que la compartimos entre todos porque a lo largo de todo Chile todos lo hacemos de forma distinta, ¿ya?
Entonces, así se va creando una sociedad a partir de sus rituales y costumbres, ¿ya? Si bien eh, lejos de la comida, ¿cierto? Que también está incluida, ¿cierto? Son las festividades religiosas, ¿ya? En donde también, ¿cierto? Tenemos un rito, pero también tenemos el rito de la fe, ¿cierto? También lo mezclamos con el rito de comer muchas veces, ¿no? Entonces, eso nos va, ¿cierto? Nos va eh, haciendo que tengamos cosas en común, ¿no? ¿Alguien más va a decir algo? ¿Alguien más escribió? Cazuela de pollo, sé que la empanada, ¿no? La empanada. Bueno, en Sudamérica hay miles de preparaciones, hay hartos tipos de empanadas. En Argentina, en Perú, Colombia, Venezuela. También existen tipos de empanadas con distinta preparación, pero terminan siendo, ¿cierto?, lo que nos une como sudamericanos. Las pantrucas también son buenas, ¿ya? Ya, entonces ven, ahí tenemos, ¿cierto? Que la comida que nos identifica, ¿cierto? Nos muestra las costumbres y nos une como sociedad. ¿Qué más nos une como sociedad? ¿Qué más nos puede unir como sociedad? Aparte de la nacionalidad, haber nacido en esta tierra, la comida, la religión. ¿Cómo fue su pregunta, Em, profe? Nuestras ¿Qué, costumbres de celebrar algo. claro, ¿qué más? ¿Somos Nuestros solidarios rasgos, los chilenos? ¿Somos solidarios los chilenos? Sí. ¿Ya? ¿Alguien dice otra cosa? Las tradiciones, dicen, ¿ya? Sí, las tradiciones. Ya. Aquí dice otra pregunta, dice. Ya, tenemos la cazuela, la procedencia de los alimentos, ¿cierto? Son, somos tradiciones, como dice, claro, las tradiciones nos unen, pero dentro de esas tradiciones hay cosas que hacemos, que, no sé, yo soy de Machalí, vivo en Roncagua, o sea, vivo en la sexta región. Acá lo que los une es el Champion de Chile, que es el rodeo, que es como el campeonato nacional de rodeo que hay a nivel nacional y termina acá en abril, ¿ya? Y se llena, ¿cierto?, de que es una festividad que se celebra acá, ¿cierto? Y es un fin de semana entero, que Rancagua está lleno, ¿cierto? No hay, está lleno de gente de varias partes del país que vienen a ver el Champion de Chile. El rodeo también es una tradición, media dramática la tradición, pero sigue siendo tradición, ¿ya? y la música, profesor, igual, del folclore. Claro, es que hay costumbres como la música, ¿cierto? La música que va evolucionando, ¿cierto? Porque a todos les gusta la cueca, todos bailan cueca. No. Yo creo que yo ¿Ven? creo que eso le enseñan casi a todo en general, a todo el país acá en Chile, sobre todo en el colegio. No. A mí me gusta el 18 porque, por lo asado, porque uno come, pero la cueca no me gusta, no la bailo y tampoco me gusta la música del 18 de septiembre. Ya. ¿Ve? Ahí tenemos gustos, ¿cierto?
Pero en la historia dice que lo- los cuantos, bueno, la historia, yo no sé cómo era en Concepción, en- como la historia oficial está basada en Santiago, ¿cierto? Y Concepción, ¿cierto? Era como, la verdad, La segunda capital. Entre Santiago y Concepción siempre hubieron conflictos, la verdad, ¿ya? Siempre hubieron conflictos, ¿ya? Siempre, 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 siempre. Siempre hubieron conflictos. Hasta que alguien, ¿cuánto que se llama? Cuando empezó la pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Ahí como que Concepción, ¿cierto? Se integró al país de Chile que era Santiago, ¿ya? Hasta antes siempre hubieron conflictos, ¿ya? Bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Que cuando, cuando se produce la primera junta de gobierno en 1810, ¿cierto? Que fue acá en Santiago, ¿cierto? Que estuvo al mando de José Miguel Carrera, ¿cierto? José Miguel Carrera tuvo que ir a pelear a Concepción para que se uniera, ¿ya? Entonces, siempre estuvieron tira y afloja y Concepción, ¿cierto? En esa etapa de la independencia, eh, como que se llama, había muchos españoles en el Biobío. Entonces, de ahí se armaban los españoles. De hecho, las escuadras españolas que venían del Reino del Perú, ¿cierto? Desembarcaban en Talcahuano y subían a Santiago. Entonces, siempre hubo conflicto en tiempos de independencia entre Santiago y Concepción. Entonces, por lo tanto, como la, como la historia oficial, ¿cuánto que se llama? Dice que en Santiago se firmó el acta de independencia, pero yo sé que se firmó en Concepción y se firmó en Talca, se firmó en La Serena. Entonces, la historia oficial que hizo lo dejó en Santiago. Por lo tanto, toda la historia oficial viene de lo que pasaba en Santiago. No desconozco las costumbres que había en ese tiempo en Concepción, ¿ya? Acá en Santiago, las fondas eran lugares donde se juntaba la gente de trabajo, ¿cierto? Y en la noche cantaba, ¿cierto? Al son de la comida y el baile, ¿ya? La clase que se creía de la nobleza, ¿cierto? No se mezclaba con ellos, por ende no, no compartían los tipos de cultura en ese tiempo, ¿no? Los nobles tenían, si bien los nobles, ¿cierto? Eh, habían nacido aquí en Chile, pero tampoco como que querían ser muy chilenos, la verdad, ¿no? Entonces, sigamos, ¿ya? Ahí ustedes después me cuentan cuáles eran las tradiciones de Concepción en la época de la independencia, ¿ya? Entonces dice que los pueblos originarios de Chile, como los mapuches, aymaras, diaguitas, Rapanui, entre otros, tenían sistemas de organización como visiones y expresiones artísticas propias mucho antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Aquí tenemos los mapuches, aymaras, diaguitas y Rapanui. Aymaras y diaguitas, ¿ya? Los diaguitas son los que están de La Serena hacia la cordillera, los aymaras, todo lo que es de Iquique, por Chile, por Argentina, Bolivia y Perú, ¿ya? Los aymaras. Y los Rapanui, bueno, son la gente de Isla de Pascua. Y aquí dice, a continuación responde la siguiente pregunta. ¿Todos nacieron en la octava región? Yo sí. ¿Ya? Sí, ¿Quién pero más? Igual, Todos nacieron. igual, Yo igual. igual. Ya, ya. Por lo tanto, ya. Pero no, no creo que todos hayan nacido en el mismo lugar, ¿ya?
Entonces aquí van a contestar aquí dónde nació, el lugar específico. El dónde nació más que nada es donde se crió, ¿cierto? Porque yo nací, no sé, yo ¿Se nací en refiere a la Santiago, comuna, profe? exactamente, donde se crió. ¿A la comuna de Talcahuano? Mm, Donde uno nació y se crió. claro, eso es. Donde uno echa raíces, la verdad, ¿ya? Cuando niño, ya después uno se mueve, ¿cierto? Yo nací en Santiago y después de como 30 años me vine a vivir acá a la sexta región. Aquí eché Profe, raíces, ¿cierto? profe, Dígame. disculpe, pero igual la pregunta está como media, porque dice, ¿dónde nació usted? Yo nací en el hospital Higueras de Talcahuano y, eh, y estoy viviendo en Talcahuano igual, pero está Ah, como ya, pues, media... ya, sí está bien, pues no está bien. Porque Talcahuano es eso es, la capital del Biobío es Concepción y Talcahuano es comuna de la región del Biobío, ¿cierto? Claro, nuestra Providencia es Concepción. Provincia, capital provincial Provincia, es perfecto. Ya, Concepción. ya, Concepción. Yo nací en Concepción, viví en San Ya, Pedro de la Paz y actualmente vivo en Coronel. ya, ok. Ya. Entonces dice, ¿dónde nació? ¿Cierto? La comuna donde nació. ¿Dónde vive actualmente? ¿Vive en la misma comuna donde se crió y nació? Luis Millón dice que le gustaría viajar a Chiloé. Mira. Saray dice que nació en Talcahuano y criada en Talcahuano. Ya. Lugares que le gustaría viajar de Chile. Luis dice que a Chiloé. Yo y la de Pascua. Oh, ¿alguien más? ¿Quién le quiere dónde quiere viajar? ¿Y lugares de Chile que conocen? ¿O que ya han viajado? Puerto Montt, Yo, Villarrica. Puerto Villarrica. Montt, Villarrica, Chiloé, Castro, Oh, Osorno. Ah, he viajado harto, profe. ya. Yo en Concepción y vivo en Talcahuano y me gustaría conocer Chiloé. Pero no vi. Yo conozco Viñas, Calama, Antofagasta. Yo también conozco, bueno, yo conozco gran parte de Chile. La única parte que no conozco es la novena región, Villarrica, Tengo el Pucón. privilegio de conocer Punta Arenas, Coyhaique, Ya, Aysén, es, ya. siempre para ese lado. Y me falta mucho. Y me deben un viaje a Rapa Nui. Ájale, ya, buena, ya. Aquí tenemos más opiniones de que la Marica. Me gustaría viajar a Arica, mira, ¿eh? El norte es bien distinto, la verdad, ¿no? Más seco. Y sí, tiene otra textura pero igual es bonito. Yo conozco el altiplano, el mar, ¿cierto? Es bastante bonito. Y para el sur conozco hasta Punta Arenas, menos la novena región. Pucón, Villarrica, Temuco, todos esos lugares, no, ahí no he ido. Pero los otros lugares, Ya, en pero la cuando octava vaya, región, vaya con plata, sí, profe. Porque es vaya con carísimo. plata. Sí. Sí, me imagino que es caro. En la octava región conozco desde Ralco, Santa Bárbara, Los Ángeles, Huichén, Angol, y después está no, Concepción, unos pueblos chicos que hay por ahí, entre Chillán y Concepción,
Penco, donde era originalmente Concepción, ¿cierto? Que era Penco. ¿Ya? Dos terremotos echaron abajo las ideas de Pedro Valdivia, ¿cierto? Y lo cambiaron donde está ahora. El Caguano conozco, ¿no? El Coronel Lota. La zona de Arauco no alcancé a llegar. Ahora, importante. ¿Sabe la procedencia que tienen los nombres de algunos lugares que mencionó? ¿Qué significa Talcahuano en Mapudungún? ¿Alguien sabe? Yo sé, Tralcahueño, cielo tronador. Cielo tronador. Muy bien. Bueno, los otros lugares son San Pedro. ¿Por qué se llama San Pedro la comuna de San Pedro? ¿Es comuna de San Pedro? No sé, no me acuerdo. Estamos todos googleando, profe. ¿Cómo? Tanto googlear. Profe, no, no lo quise Pero googlear, pero aquí yo me dice San nací en Pedro de San la Pedro. Paz tiene. A mí me parece el primer lugar en el nombre se refiere a San Pedro, uno de los santos más importantes del cristianismo. Claro, Y la paz, un ideal perseguido a lo largo de la historia. Eso me parece. ya, sí, Lo googleé, profe, dice Champa. sí, sí, entiendo. Sí, yo creo que ahí la zona de Concepción, ¿cierto? Está bien españolizada, ¿cierto? Y bien cristianizada, porque Concepción viene de la Santísima Concepción, ¿cierto? San Pedro, el Santo, Coronel, ¿cierto? Tiene que haber pertenecido a algún militar coronel, no sé. Lota, no sé tampoco qué más, qué otra comuna hay. Chihuayante, ¿qué significa en Mapudungún? Porque claramente son una palabra en Mapudungún. Ya, continuamos. Significa sol entre la niebla o sol entre la bruma. Mish. Está bueno. ¿Ven? Ahí van. Acá el nombre que me suena más mapuche en San Pedro es Michaihue, que me Ya, imagino que también tiene que tener un significado mapuche. Así que tarea para la casa claro, para saber todos claro, los tarea para la nombres. casa. Tarea Claro, para la porque casa Boca también. Sur, tampoco no sé por qué Boca Sur se llama así. Ya, ok. Ya, ¿sabe la procedencia que tienen los nombres de algunos lugares que mencionó? Ahí tarea para la casa. ¿Por qué usted cree que actualmente encontramos nombres de calles y comunas y regiones tanto de origen español como indígena? Es lógico, ¿cierto? Porque tenemos directamente la descendencia, fuimos conquistados directamente por los españoles, ¿cierto? Y una vez que este pueblo se independizó, ¿cierto? Trató de borrar a los españoles, ¿cierto? De cuánto que se llama de la cultura y la sociedad, pero con el tiempo se fueron manteniendo ciertos nombres, ¿cierto? Porque Arica, Iquique, Antofagasta, Arica y Iquique son nombres en Aymara o Quechua, en el norte. Antofagasta, no sé de dónde viene. Después seguimos bajando, Copiapó, ¿cierto? Que por ahí pasó Diego de Almagro. Después viene La Serena, que también fue ¿cuánto que se llama? Fue bautizada por algún español. Pues viene Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. En Rancagua aparece el primer nombre mapuche, ¿cierto? Pero primero tenía nombre español, que se llamaba la Santa Cruz de Triana, sí, esta zona que es Rancagua, ¿ya? Después viene Talca, ¿ya? Curicó, la séptima región, ¿cierto? Después viene bueno, ahora está la región del Ñuble, ¿cierto? Que es Chillán, ¿cierto? Después viene el Biobío, ¿ya? Que está Concepción.
Y así seguimos hacia abajo. Temuco, ¿cierto? Que es un derivado de una palabra mapuche, Temuco, la verdad. No me acuerdo muy bien de dónde viene, pero así. Así para abajo. Villarrica también es derivado, bueno, es como, ¿han escuchado el Huelmapu? Lo que significa Huelmapu No, en mapudungun, ¿no? Bueno, el Huelmapu, bueno, el pueblo mapuche está dividido en dos zonas. El Huelmapu, que es el oeste, ¿ya? Y el Gulumapu, que es el este, que está en Argentina. Entonces, estas dos zonas formaban, ¿cierto?, el- la base del pueblo mapuche, ¿ya?, del que se habla, ¿ya? Que es el Gulumapu, que es la tierra del este, ¿ya? Y el Huelmapu, ¿cierto?, que es la tierra del oeste, ¿ya? Así estaba dividido. Y tenían convivencia entre ellos porque los mapuches de, de esa zona iban a Argentina y los de esa zona venían hacia acá. Así que había un comercio también entre ellos, ¿ya? Entonces, toda esa zona se llamaba desde el Biobío hasta el río Tolten hacia el sur, o el río Cautín. Toda esa zona corresponde al Huelmapu, ¿cierto? Por el lado de Chile, y por el lado de Argentina es el Ulumapu. Entonces, ya, entonces, ¿por qué cree usted que actualmente encontramos calles y nombres, comunas y regiones de origen español como indígenas? Es porque estamos, ¿cierto? Estamos conquistados por españoles y además, ¿cierto? Nuestros pueblos originarios eh, habían indígenas, atacameños, aymara, mapuches, ¿ya? Más al sur hay otros pueblos, en Punta Arenas, Aysén, ¿cierto? Por los fiordos de Aysén se movían otros pueblos originarios que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Dice, nuestros pueblos originarios. El investigador estadounidense H.F. Dobbins ha calculado que un 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años de la llegada de Colón. La muerte de muchos de los indígenas que habitan este territorio a la llegada de los españoles constituye uno de los desastres demográficos mayores de la historia. Sin embargo, no solo se debió a la rebelión indígena frente a los conquistadores, sino también a las enfermedades que los europeos trajeron con ellos y ante las cuales los indígenas americanos aún no contaban con defensas naturales, como por ejemplo la gripe. ¿Ya? Bueno, se dice que los españoles primero llegaron, ¿cierto? El primer pueblo que conquistaron y, eh, o sea, y se tomaron el poder fueron los aztecas o los mexicas en México. ¿Ya? Eh, los españoles, bueno, por el viaje en barco que duró varios meses, ¿cierto? Vendían bastante cochinos con enfermedades, ¿cierto? Porque la gripe y varias de la gripe, todos los tipos de gripe que puedan haber, de influenza, ¿ya? Vienen de Europa, ¿ya? Y como dice aquí este señor, eh, los pueblos originarios acá en América no tenían, bueno, se llamaba América en estas tierras, ¿cierto? No tenían defensa para ese tipo de enfermedades, ¿ya? Quizás habían otras, ¿ya? Pero que ellos sabían cómo atacarlas, lo que no sabían como la gripe. La gripe, el alcoholismo, ¿cierto? Y las luchas, ¿ya? De tratar de conquistar el uno al otro. Las sociedades indígenas, si bien opusieron resistencia a los conquistadores, adoptaron gran parte de las creencias y costumbres españolas. En algunos casos, estas creencias occidentales se mezclaron con elementos de la cultura originaria
dando paso a un fenómeno denominado sincretismo. En otros casos, muchas de las costumbres y culturas propias de la identidad indígena se perdieron con el tiempo. Por ello, frente a esta situación, es pertinente preguntarse, ¿qué quedó de nuestros pueblos originarios que podemos observar como parte de la cultura actual de América? ¿Cómo se ha logrado preservar el legado y memoria si gran parte de ellos no dejaron testimonio escrito? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Cuando habla, ¿cierto?, de creencias, es porque los españoles eran cristianos y católicos. De hecho, eh, quienes financiaron estos viajes, ¿cierto?, fueron los reyes católicos. Además, impusieron su creencia, ¿cierto? Hay que pensar que el no conocer el mundo, ¿cierto? Y vivir en Europa, sobre todo los españoles, que eran un pueblo bien especial, eh, ¿cuánto que se llama? Eh, Poco y nada conocimiento tenían de tolerancia, ¿cierto? No, si no es cristiano, es malo. ¿Ya? Piensen que a las mujeres que eran distintas y a los hombres que eran distintos en Europa, ¿cierto? Que pensaban distinto a los católicos del cristianismo, ¿cierto? Los quemaban, ¿no? Imagínense que lleguen esas mismas personas a un lugar donde no existen esas creencias, ¿ya? Existen las creencias que hay un Dios, ¿cierto? Que hay una Biblia, ese tipo de cosas, y que los pueblos indígenas por lo general tenían varios dioses, entonces nadie le iba a decir que existía un Dios, ¿cierto? Y que para que, para que fueran perdonados tenían que confesar sus pecados, ¿cierto? Entonces, si uno le decía en ese tiempo a los indígenas eso, los indígenas lo más seguro es que agarraran lo que tuvieran y le pegaran en la cabeza a los tipos que están hablando tonteras. Entonces, la destrucción de los pueblos originarios, ¿cierto? Si bien gran parte fue por las enfermedades, también fue por el no entendimiento, ¿cierto? Idiomas distintos, ¿cierto? No había nada que comulgar entre ellos, ¿ya? Todavía hay muchos aspectos que se desconocen acerca de nuestros antepasados, ya que no han quedado testimonio de evidencia escrita, ¿ya? Sobre todo los mapuches, ¿ya? Que siguen siendo un pueblo muy. Primero, el pueblo mapuche tiene una sociedad que no cumplía los estándares de los otros pueblos originarios de América. Están los aztecas en México, están los incas, ¿cierto? Y me falta un pueblo grande. Están los aztecas, los mayas y los incas. Ellos tenían sociedades compuestas ya, donde había un emperador, que ese emperador los mandaba a todos, ¿ya? Los mapuches, ¿ya?, no tenían esa organización social, se movían en clanes, ¿ya?, con loncos, ¿ya?, y que se juntaban y se ponían de acuerdo para hacer ciertas cosas. También peleaban entre ellos, pero se ponían de acuerdo. Era un pueblo muy dialogante. Y es eso lo que los ayudó a mantener todavía, ¿cierto?, escaramuzas con el Estado de Chile. Antes eran con los españoles, ¿cierto? Ahora es con el Estado de Chile, porque cada sector tiene su lonco y no se dejan gobernar por un solo gobernador. Los aztecas, los mayas y los incas cayeron muy fácilmente porque los conquistadores atacaron a sus emperadores. Entonces, como conquistaron a sus emperadores, ¿cierto? El pueblo tenía que hacer lo que el emperador decía y el emperador hacía lo que le decían los conquistadores, ¿ya? Por eso todavía el pueblo mapuche no reconoce al Estado de Chile como
el que los manda, ¿ya? Y por muchas otras cosas más. ¿Ya? Los cronistas españoles también ayudaron a preservar la memoria dejando registro de lo que observaron en diarios personales. Por otra parte, los descubrimientos arqueológicos y diversas investigaciones han permitido reconstruir el mundo y la forma de vida de los pueblos prehispánicos. ¿Ya? ¿Pregunta, dudas? Ninguna por acá. ¿Ya? No, Sigamos entonces. La vida antes de la llegada de Colón. ¿Ya? Como ya decíamos, esto existía en distintos pueblos indígenas y vidas y costumbres y organizaciones sociales diversas, variadas entre sí. La organización social, ¿cierto? Era lo que yo les decía al principio, ¿cierto? Nuestra sociedad hoy día vive en una sociedad de república, democrática, ¿cierto? Donde hay un presidente, ¿cierto? Que es el poder ejecutivo. El ejecutivo, sí. El poder ejecutivo, ¿cierto? La Cámara de Diputados y el Congreso y el poder judicial, ¿ya? En los pueblos indígenas, ¿cierto? Existía, ¿cierto? En los tres pueblos, en los tres pueblos grandes de América, ¿cierto? Existían los aztecas, los mayas y los incas, ¿ya? Que tenían emperador, ¿ya? Y cuando hay un rey, emperador, ¿cierto? O sultán, como en Medio Oriente, ¿cierto? Este señor se rodea, ¿cierto? De su esposa, ¿cierto? Y toda la familia de la esposa y toda la familia de él. Por lo tanto, terminan siendo los nobles, ¿cierto? De esas sociedades, ¿ya? Entonces, existe un rey, ¿cierto? Que tiene todo el poder, ¿cierto? Y que él decide muchas cosas, ¿ya? En Europa existían los reyes, ¿ya? Que también, y los reyes, según ellos, eran escogidos por Dios, que Dios les hablaba y les decía que tenía que dirigir a sus pueblos. Acá era más o menos similar, ¿ya? Los que tenían poder y riqueza se ponían de acuerdo para gobernar a los pueblos, ¿ya? El continente americano, sus raíces y su identidad, para comprenderlo, ¿cierto? Es fundamental preguntarse sobre cuáles eran las formas de vida que tenían los pueblos originarios, cómo se organizaban en las tareas que les permitía vivir, quiénes tomaban las decisiones, cómo tenían lo necesario para subsistencia. Estas y otras, vamos a ver las definiciones, cómo estaban divididas estos pueblos originarios, ¿ya? Que podía ser en bandas, que eran nómades. ¿Sabes lo que significa nómades? No lo googleen, sí, y lo vamos a ver igual, ¿ya? Para que no nos demoremos. Ya, las bandas eran nómades, es decir, se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimentos. Generalmente viajaban en grupos pequeños de personas que se establecían por breves periodos de tiempo en diferentes lugares de acuerdo a sus necesidades de alimentación, abrigo y subsistencia. Se dedicaban principalmente a la caza de animales y recolección de frutos silvestres. En cuanto a la organización social, tenían un fuerte sentido de igualdad sin desarrollar jerarquías, ¿ya? Tribus no eran nómades, sin embargo, no se establecían de manera definitiva en un lugar determinado, ya que el desgaste que iban sufriendo las tierras de cultivo les llevaba a trasladarse cada cierto tiempo en búsqueda de otras mejores tierras. Tenían cultivos de maíz, quinoa, porotos y también se dedicaban a la recolección y colección de frutos de la estación y la cacería de animales.
Este tipo de agrupación reunía a un número mayor de personas, por lo que su organización social reconocía a un jefe de autoridad especial. ¿Ya? Aquí podríamos clasificar a los mapuches, ¿cierto? Que también se movían. Y hay grupos, ¿cierto? Que son más allá del río Cautín, si bien compartían el mapudungún como lenguaje, tenían otro nombre, ¿ya? Se supone que los mapuches, ¿cierto? Son la gente de la tierra. Los pehuenches son la gente del Pehuen, de la cordillera. Y están los huilliches, que son la gente de la costa, ¿ya? Entonces, los mapuches, ¿cierto? Que es el gran pueblo originario que tenemos, estaba subdividido también en dónde vivían y cómo establecían su vida. Más allá del río Cautín, tenían otro nombre, hasta Puerto Montt, ¿ya? Que también parlamentaban con estos del norte, ¿cierto? Pero tenían otro nombre. Alguien me explica. Belén dice, nómade significa tribu. No, Belén. Nómade significa que son personas que se mueven, ¿ya? Que no tienen un lugar definido, ¿ya? Pueblo nómade que hoy existe en la actualidad, primero, los gitanos, hay un grupo de gitanos que se mueve por todos lados, ¿ya? Y hay pueblos en Mongolia que si bien están establecidos, pero cada cierto tiempo se van moviendo, ¿ya? Eso significa nómades, que se mueven constantemente, no se establecen en un lugar definitivo. Antes de que el hombre encontrara la agricultura, que fue hace 4.000, 5.000 años atrás, ¿cierto? La gran parte de esos hombres prehistóricos, ¿cierto? Eran nómadas. Se movían de acuerdo en la búsqueda de alimentos, ¿ya? Señoríos, eran grupos sedentarios, es decir, se establecían en pueblos y caseríos, lo cual les permitía contar con una población más numerosa. Se dedicaban principalmente a la agricultura, al pastoreo. También desarrollaron actividades más especializadas como la elaboración de objetos cerámica y textiles, los que eran utilizados en rituales religiosos o en la vida cotidiana. Al ser grupos más numerosos, su organización social contaba con un poder central reconocido y respetado por todos, el que tomaba las decisiones y ordenaba asuntos cotidianos, ¿cierto? Y las civilizaciones, ¿cierto? Eran grandes imperios sedentarios que articulaban una gran cantidad de población en extensos territorios. Perfeccionaron complejas técnicas de cultivo que les permitió contar con alimentos suficientes para autoabastecerse y generar un importante intercambio comercial. Además, desarrollaron un profundo estudio a la naturaleza que se expresó en el campo de las matemáticas y la astronomía. Lograron dominar e imponerse a otros pueblos y en cuanto a su organización social, constituyeron estados con un poder central encabezado por un rey o un emperador, ¿ya? Entonces, aquí en las civilizaciones, en América por lo menos, podemos nombrar a tres: los aztecas, los mayas y tenemos aztecas, a ver, por aquí tenemos aztecas, mayas e incas. ¿Ya? Son las grandes civilizaciones. Y que dejaron legado, por supuesto, ¿ya? Dejaron, ¿cuánto se llama? Pirámides, construcciones, ¿ya? Como la que está aquí, que es
Esto es Machu Picchu. ¿Ya? Esta es la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y aquí este pueblo, ¿cierto?, desarrolló su cultura en este. Bueno, aquí hay, ¿cierto?, un cuadro comparativo de pueblos originarios, ¿cierto?, que habla de la ubicación geográfica, organización social y política, actividades económicas y situación en la actualidad. Incas, sí, incas. Vayan preguntando nomás, chiquillos. ¿Ya? Bueno, tenemos los aymaras, ¿cierto? Se ubicaron en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en el altiplano chileno, boliviano y peruano. Eran pueblos sedentarios, ¿cierto? De la sociedad Ayllu, comunidad campesina unida por lazos de parentesco, realizaban labores de labranza en terrenos comunitarios. Se dedicaban a la agricultura de la papa y la quinoa, ¿ya? Desarrollaban la ganadería de llamas y alpacas, ¿ya? Y la situación en la actualidad ya cuentan con 48.500 personas, según el censo del 2002. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Hay licantay y atacameños, no es que sean iguales, ¿ya? Hoy en día se sabe que los licantay y los atacameños eran distintos, ¿ya? Pero como estamos hablando del censo del 2002, hace 23 años, ¿cierto? Todavía no había una definición que los separara, ¿ya? Están en el desierto de Atacama, ¿cierto? Del río Loa hasta el río Copiapó. Pueblos sedentarios, ¿cierto? Agrupados en torno a Ayllu, ¿cierto? Que era la organización política de parentesco. Desarrollaban la agricultura, la ganadería de llamas y aprovecharon el agua, que siempre hubo poca en el norte, ¿ya? Y según el censo 2002, ¿cierto? Existen 21.015 atacameños o licantay. Ahí están mezclados, ¿ya? Los changos, ¿cierto? Habitaban el norte de Chile, desde Arica hasta el río Choapa, por la costa del norte, ¿ya? Eran nómades, se transportaban en el norte, ¿cierto? En balsas hechas de cuero de lobo marino inflado. La organización social estaba basada en la familia y como buenos navegantes, ¿cierto? De la costa, eran grandes pescadores, ¿cierto? Intercambiaban productos con habitantes del valle. Se extinguieron alrededor de 1890. Los últimos asentamientos conocidos se encontraban al sur de Antofagasta, pero creo que también en algún momento aparecieron descendientes de los changos, y que también están en proceso de que sean reconocidos, ¿ya? Al no tener descendientes directos, ¿cierto? El pueblo no se reconoce, ¿ya? Entonces, para eso hay estudios antropológicos que permiten desarrollar, ¿ya? E investigar si existen genes todavía de esos grupos. Los diaguitas, ¿cierto? Se ubicaron en los valles de Atacama y Coquimbo, al interior, ¿ya? Eran sedentarios, ¿cierto? En torno a señoríos, gobernadas por un jefe político y militar. No tenían casta sacerdotal. Practicaban la agricultura, ganadería, recolectaban frutos silvestres.
Ya. Perdonen que estoy encerrado aquí en el escritorio y apareció el gato. Tenía que sacarla. Ya. En la actualidad se han rescatado como monumento histórico los antiguos asentamientos de esta etnia. También están en búsqueda, ¿cierto?, del reconocimiento oficial, ¿cierto?, para que se respeten las costumbres y ese tipo de cosas. Rapa Nui, ¿cierto?, que como borró esa raya, voy a esa raya que me molesta. Ya, entonces, Rapa Nui, ¿cierto?, habita en la isla de Pascua, localizada en el Océano Pacífico, y son influencia de la Polinesia. Fueron tribus con clases muy estratificadas que gobernadas por los Ariki y tenían ascendencia atribuida directamente de los dioses. La base económica es la agricultura, complementada con la pesca y la recolección de productos del mar. Situación de la actualidad: actualmente Rapa Nui llega a las 4.647 personas en el país. Rapa Nui tiene la característica de que este pueblo lo desaparecieron, los mataron a todos, ¿ya? Pero como tienen descendencia de la Polinesia, ¿ya?, de Hawái y de la Polinesia francesa, que volvieron a reconquistar, pero los primeros originarios de Isla de Pascua, ¿cierto?, lo hicieron desaparecer. La isla la quemaron entera, la verdad. ¿Ya? Ya. Mapuches, ¿cierto? Se localizaron en la zona centro, del sur y sudeste del sur de Chile y el sudeste de Argentina. Por eso se divide en el Gulu Mapu y el Huel Mapu, ¿ya? Están organizados en tribus basadas en familia, grupos de familia relacionados en torno a un antepasado común. Se denominaban LOF. En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios, denominados rewes, formados a su vez por varios LOF. Cada jefe, no, cada rewe estaba a cargo de un jefe militar llamado Toki. Actividad económica: vivían fundamentalmente en la agricultura. No fueron un pueblo sedentario, ya que cultivaban tierras que limpiaban en los bosques, las que luego de unos años de uso agotaban su fertilidad, por lo que debían abandonarlas para trasladarse a otros. Se supone que el gran legado de los mapuches es su fundamento ecológico sobre la agricultura, ¿ya? Dejaban descansar la tierra para volver a sembrar, ¿ya? Y así se iban moviendo, y por eso abarcan tantas zonas del sur. En la actualidad, ¿cierto?, según el censo del 2002, hay 604.349 mapuches que viven principalmente en la 9ª región, la Araucanía, de los lagos, de los ríos, región metropolitana. Bueno, esto ha cambiado un poco, la verdad, porque hace 100 años, ¿cierto?, después de la pacificación, de la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿cuánto que se llama? Los hijos de los mapuches, ¿cierto?, que tenían que asistir a las escuelas del Estado de Chile, ¿cierto?, y fueron bautizados en el cristianismo y con nombres nuevos, les daba vergüenza reconocerse mapuches, porque sufrían de bullying, ¿cierto? Entonces llegó un momento en que no querían ser reconocidos. Entonces, muchos de estos censos, ¿cierto?, hay gente oculta que es mapuche, pero no se reconoce a sí misma por el tema de las burlas, los maltratos, ¿ya? Entonces, hay un tema ahí que hay que solucionar como sociedad, y como varios otros, la verdad. Tenemos los chonos, ¿cierto?, viven en el sur de la costa de Chile, en el archipiélago de Chiloé, Isla La Huayteca y península del Taitao.
Eran nómadas, la unidad base era la familia, se desplazaba solo en canoa en búsqueda de alimento, ocasionalmente se agrupaban. La principal actividad era la caza del lobo marino y pesca, también recolectaban algas y mariscos. Los chonos desaparecieron a mediados del siglo XIX. También, ¿cierto? También está en estudio que existen descendencias chonos. ¿Ya? Los vestigios culturales se cuentan en peligro de desaparición producto de saqueos que fueran sus cuevas y aleros de cementerios. Tehuelches vivieron en la Patagonia al norte del estrecho Magallanes. En grupos nómades, cada una de sus agrupaciones estaban integradas por nexos de parentesco, tenían un territorio específico de caza y recolección cuyos límites estaban definidos ancestralmente. Cazaban el guanaco y ñandúes con boleadoras, arcos y flechas, además recolectaban todo tipo de raíces y semillas silvestres. Los tehuelches fueron vistos por última vez en territorio chileno alrededor de 1927. Todos emigraron al sur de Argentina, ¿ya? Porque acá los cazaban como animales, ¿ya? Las colonias que llegaron a conquistar esos lugares. Cahuéscar a la Calufes. Se localizaron en canales de la Patagonia chilena entre el Golfo de Pena y el Estrecho de Magallanes. Esto es lo que está en Punta Arenas, ¿ya? En las costas de Punta Arenas. La unidad base era la familia que se desplazaba sola en canoa en búsqueda de su alimento, ocasionalmente agrupaban en 2 o 3 familias para tareas específicas. Cazaban lobos marinos, focas, nutrias y eventualmente ballenas que encontraban varadas en la playa. De acuerdo al censo, existen 2.622 personas a la Calufes o Cahuéscar. Este pueblo es bien especial porque este pueblo, los migrantes que llegaron a esa zona, ya los cazaban, los metían en jaulas y los llevaban a zoológicos en Europa. Hay una demanda ahí ¿cierto? De los derechos humanos, ¿cierto? Que están en la ONU respecto a pueblos originarios contra los estados europeos que llevaron a esta gente a morir allá. Y se ha rescatado gente que se llevó a sus hijos, que vivió, que fueron rescatados y fueron criados como europeos. ¿Ya? Hay todo un cuento ahí de demanda, ¿cierto? El Estado chileno todavía no los reconoce porque son muy poquitos, ¿cierto? Y se están buscando vestigios para que sean reconocidos. ¿Ya? Hay videos de ellos en YouTube de cómo los trataban, porque fueron grabados. ¿Ya? Los Settlement corrieron la misma suerte que los Alacalufes, ¿cierto? Habitan en Tierra del Fuego, desarrollan forma de vida nómada al interior de las familias. Cada miembro tenía obligaciones definidas, confeccionaban armas, ¿ya? Las mujeres se dedicaban a la labor doméstica, cuidado de los niños. Eran cazadores de lobos marinos, focas y nutrias. Dice aquí la última persona murió en 1974, pero se encontró una señora descendiente de esta última persona que murió. Por lo tanto, se están reorganizando ya a este tema del reconocimiento del Estado. ¿Ya? Yaganes o Yaganas también se ubicaron en Tierra del Fuego y las islas aledañas al Cabo de Horno, y la orilla norte del canal del Beagle. Nómades, la base era la familia, dirigida por el padre, tenían roles asignados, ¿ya? Caza de lobos, marinos, nutrias, ballenas. Recolectaban gran variedad de especies marinas, como choiras, erizos, centollas y algunos peces. Cuando acampaban, ¿cierto?, consumían guanaco.
Actualmente casi todos los miembros de la comunidad yagana residen en Villa Uquica, un poblado cercano a Puerto Williams, Isla Navarino. De acuerdo al censo, ¿cierto? En 2002 existen 1.685 personas de esta etnia, ¿ya? Ellos también sufrieron caza por los, ¿cuánto se llama? Por los migrantes, ¿ya? Ellos parece que están reconocidos. ¿Y por qué se llama Tierra del Fuego? Porque estos tipos, ¿cierto? Cuando pasaban los buques por el estrecho de Magallanes, hace 200, 300 años, ¿cierto? Ellos prendían fuego y se veía el fuego desde el océano, ¿ya? Por eso se llama Tierra del Fuego. Bueno, aquí hay un mapa con la división, ¿cierto? Vamos viendo. Sí, pregunta rápida, ¿ya? Que como todos viven ahí mismo, ¿cierto? ¿Qué pueblo originario habitan en su región, ¿cierto? La mayoría son mapuches, ¿cierto? Ustedes me confirman. De acuerdo a las características geográficas, climáticas de la región donde ustedes viven, ¿cómo creen que los pueblos originarios enfrentaron las dificultades de ese territorio? ¿Ya? Los mapuches hacían rucas, ¿cierto? Y ahí se protegieron del frío y vivían. Tenían una ruca para cocinar y tenían rucas donde dormían. ¿Existe algún legado o herencia de sus pueblos mapuches que pueda observarse hoy? ¿Cuál? ¿Ustedes conocen algún indicio de pueblos mapuches en su región? Mapuche, Ya. ¿Sí? mapuche. Tarea para la casa, ¿ya? Van a buscar algún vestigio. Mi prima ¿Mm? tiene su apellido que es mapuche. Y ellos a donde viven, no, se visten de mapuche, pero allá en su campo, más al campo. Ellos se visten. Ya. Ella dice que ellas se visten así. Hacen los rituales, ¿ya? Sí, hacen los rituales. Ya, claro. Sí, sí que se entienda, ¿cierto? Que la vestimenta mapuche, ¿cierto? No era que anduvieran todos los días vestidos de mapuche. No, No, se vestían con ropas, con lo que tenían para vestirse, ¿cierto? Y para así como nosotros nos vestimos de etiqueta, ¿cierto? Para ir a un matrimonio, ellos para sus ritos se vestían con sus mejores ropas y mejores joyas, ¿ya? Hombres y mujeres. Hasta la hora para los matrimonios, para los funerales, ellas se visten, mayormente las mujeres son las que todavía se visten así. Claro. Y son las que llevan los ritos, ¿cierto? Y llevan la mujer mapuche es la que lleva los ritos, son las machis, ¿cierto? Las que son como las sacerdotisas, ¿cierto? Las que llevan el rito para que se cumplan los deseos de su pueblo. Y ellos todavía llevan, por lo menos yo tengo en Victoria, me tocó estar en un funeral por una casualidad y ellos todavía tienen arraigada su costumbre en los funerales, ellos todavía toman al difunto, lo ponen afuera, comen con él, todavía ellos no pierden nada de eso, ellos todavía se mantienen, ahí es donde uno más lo ve, cuando uno va para esos lugares, pues hacia Traiguén, Victoria, todo lo que es Temuco. Ya, ok. Mire, gracias, no sabía de eso. Qué bueno. Bueno, esos son los vestigios de ellos, los rituales, ¿cierto? Aquí dice, según usted, ¿cómo podría resistir la inclemencia del clima los pueblos que habitan el extremo sur? Bueno, aquí hay un grupo que son Yaganes, los Selman, ¿ya? Ellos vivían en sus canoas, ¿ya? Y vivían sin ropa, ¿ya? Usaban las pieles de la ballena, las pieles de los lobos marinos, ¿cierto? Para abrigarse, pero además
ocupaban la grasa de las ballenas y se la echaban en el cuerpo, ¿ya? Y así se protegían del frío. A eso está orientada esa pregunta, ¿ya? Ya, copien estas 3 preguntas, ¿ya? Para que las desarrollen, investiguen en su casa, porque ya no alcanzamos a contestarlas acá, ¿ya? Se las voy a dictar para que las copien y ustedes me dicen cuándo van quedando listas. De acuerdo a las características de la banda, ¿qué importancia podría tener la familia en la organización social? ¿Ya? Segunda pregunta, ¿qué importancia cree usted que tienen hoy la familia en nuestra sociedad? ¿Ya? Actualmente en muchos lugares se habla de tribus urbanas de jóvenes. ¿Por qué cree usted que reciben el nombre de tribus? ¿Hay más o no? Ya, esto lo vamos a analizar la próxima semana porque hay que leer, ¿cierto? Y revisarlo. ¿Ya? Consulta, chiquillos. Todas las dudas que puedan tener. Profe, solo las últimas 3 preguntas que dejó son para dejarlas para la próxima clase o había Sí, que las vamos a responder revisar. No, respondámosla en la próxima clase porque ahora no alcanzamos ya. solo eso, profesor? Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Voy a sacar la pantalla, ¿cierto? Ya pues, chiquillos, nos vemos la próxima clase. Ahí el profesor Andrés les va a mandar los links, ¿ya? Así que estamos al habla. Gracias por estar ahí, ¿ya? De nada. Y nos vemos la Nos vemos, que próxima esté semana. bien. Cuídense, gracias. Posiblemente el profesor Andrés mande el video de la clase, ¿ya? Lo suba a YouTube, ahí se comunican con él, ¿ya? Así que, Muy amable, que muy tenga buen bien. fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, Que profe, que esté bien.